Como Salmos 138. Era un versículo nada más de Salmos 138. Gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo que nos concede para poder tener el consejo de la palabra de Dios. También gracias a nuestro pastor, que Él se deje guiar a través de su Santo Espíritu, ¿verdad?, para el poder, y también la confianza que nos tiene para poder traer el consejo de la palabra de Dios. Amén. Ahora tenemos Salmos 138, versos 8. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice su palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Vamos a ir en palabra de oración, ¿verdad?, para que sea el Señor ayudándome, para que esta palabra, ¿verdad?, que sea edificando cada una de las vidas. Padre buen Dios, doy gracias, Dios mío amado, por este tiempo, por esta oportunidad que me concede de traer el consejo de la palabra, Dios mío. Pido, Dios mío, que me ayude. Diríjame, Señor. Hablaré conforme usted ponga esas palabras en mis labios, Señor. Dios mío amado, que usted puede cambiarnos, Dios mío, a veces los pensamientos. Dios mío, la palabra, nosotros, Dios mío, los preparamos, Señor. Dios mío, pero que usted es el que tiene el control de cada una de nuestras vidas. Le pido, Señor amado, que cada uno de los que están en este lugar, que sean edificados a través de tu palabra, y aquellos, Dios mío, que nos ven, los van a ver a través, Dios mío, de las redes sociales. Pido, Señor amado, que esa palabra sea de bendición. Dios mío, que esa palabra, Dios mío, traiga sanidad. Que esta palabra, Dios mío amado, restaure, Dios mío. Dios de la gloria, en nombre de Jesús, clamamos a ti, mi Dios, sana a los enfermos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a ti le damos la honra y la gloria, mi Dios. Amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Vamos a estar predicando en el tema: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que, ¿verdad?, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dios quiere que, ¿verdad?, que se cumpla ese propósito. Pero ese propósito, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el enemigo se levanta contra aquel que busca de Dios. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?, porque el enemigo le va a hacer la guerra. ¿Cuánto le hace la guerra al enemigo? ¿Verdad que a todos, verdad? Sí, porque antes nosotros, ¿verdad?, que le servimos al diablo, pero ahora le servimos, ahora somos de Cristo, ¿verdad? Antes caminábamos a nuestro propio pensamiento, ahora lo dirigimos conforme Él dice su palabra. Amén. Antes me dice la palabra de Dios que Él cambió nuestro lamento en alabanza. ¿Cuántos ha cambiado el Señor? Es que Dios los cambia a nosotros. Y por el enemigo lo va a hacer la guerra a nosotros, porque sabe Dios que, ¿verdad?, nosotros somos una bendición cuando venimos a los caminos del Señor. Amén. Y el enemigo siempre se va a oponer, pero nosotros tenemos que siempre mantenernos agarrados de la mano de Dios. Sí, porque no podemos nosotros descuidar, ¿verdad? Ya estamos en los caminos del Señor. Y para que Dios cumpla ese propósito, tenemos que mantenernos. Amén. Porque si nosotros no lo mantenemos en la palabra de Dios, o no perseveramos, ese propósito no se puede cumplir. Tenemos que nosotros perseverar cada día en los caminos del Señor. Y vamos a leer, no sé si Jason, puedes poner allí en Josué 1:8, donde dice la palabra allí. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bonito cuando, ¿verdad? El propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, pero si hacemos como dice esta palabra aquí, ¿verdad? Esta palabra muy bonita dice que tenemos que nosotros, que no se aparte, dice, este es el libro de la ley, que meditemos, dice, de día, de noche. Y cuando nosotros meditamos en esa palabra, amada iglesia, no vamos a ser una presa fácil para el enemigo, porque todo hombre o mujer que busca de Dios va a ser diferente en esta vida, en este mundo, porque la palabra de Dios dice que somos diferentes. Sí, porque no somos los mismos que éramos antes nosotros. Antes éramos mal hablados, hacíamos lo que nosotros queríamos. Pero ya ahora que venimos a los caminos del Señor, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada porque, ¿verdad? Él quiere que cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Amén. Pero el enemigo, como digo yo, siempre se opone, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo dice, Él ha venido a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo se opone contra los hijos de Dios, porque saben que nosotros somos una bendición. Somos una bendición para nosotros, donde quiera que vayamos, llevar esa bendición. Porque nosotros lo vamos a identificar como cristianos, ¿verdad? Vamos a hablarle la palabra donde quiera que vayamos nosotros. Si nosotros le pedimos a Dios que Él nos use, lo va a usar. Sí, si nosotros le decimos a Dios que nos use en predicar la palabra, donde quiera que vayamos, o cualquier persona, ¿verdad? Según nuestra capacidad, ¿verdad? Él va a poner esa palabra en nuestros labios y vamos a ser de bendición para muchos. Porque yo le hablaba la otra vez, esta semana hablaba a una persona y me preguntaban si yo andaba al aire. Y le digo, ¿para qué, compa? No, que queremos fumar. Le digo yo, lo voy a demandar porque andan le digo, contaminando el aire. Pero así, jugando, ¿verdad? Y entonces le digo al muchacho, yo te voy a demandar porque andas contaminando el aire. Y me dice la muchacha, no, me dice, no es para él, es para mí, me dice. ¿Y para qué fuma usted? Le digo, ¿qué siente? Y empieza a hablar de la palabra. Aquella persona me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, pues le digo, por la misericordia de Dios. Le digo, yo empecé a hablar de la palabra que aquella mujer. Y si aquella mujer se fue y al ratito regresó. Pero esa mujer, como dice la palabra de Dios, cuando usted habla la palabra, esa palabra va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos, es Dios poniendo la palabra en nuestros labios. ¿Verdad? Y cuando nosotros sentimos la presencia de Dios cuando se habla esta palabra, ¿verdad? Porque no somos nosotros las que hablamos, sino Dios poniendo esa palabra. Y Dios poniendo esa palabra con autoridad. Cuando nosotros hablamos esas palabras sin miedo, sin temor. Y de verdad y digo yo, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros podemos sentir lo que aquella persona siente. Porque nosotros pasamos por ese camino antes. Es duro, amada iglesia. Y me decía esta persona, no, porque yo pasé un caso, pasé un proceso. Pero usted, le decía yo, usted busca en lugar equivocado. Busque a Dios. Y él, le decía yo, llenará ese vacío que hay en su vida. Amén. Porque así, amada iglesia, así éramos nosotros antes. Por eso uno entiende a aquella persona. Uno entiende a aquel que fuma marihuana. Uno entiende a aquel que es borracho. Uno le entiende cómo se siente esa vida. Por eso Dios nos sacó de ahí a nosotros. De allí para que nosotros entendamos a aquel que anda en los vicios de drogas. Y le hablemos el consejo a la palabra de Dios. Por eso el enemigo se pone en contra de aquellos que buscan de Dios. Porque con una palabra que usted lleve a aquella persona, sea varón o hembra, esa persona, una palabra va a cambiar la vida de esa persona. Amén. Porque Dios es bueno. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere cumplir ese propósito. Pero el enemigo siempre se opone al propósito de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene hacia nosotros. Amén.
Y vamos a irnos al libro vamos a hablar un poco de la historia de, de José. Y vamos a irnos al libro de Génesis 37. Vamos a leer Génesis 37, 5. Vamos a leer hasta el 11. Amén. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros y soñarás sobre vosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y los contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vemos la historia de José. Él soñaba un sueño, ¿verdad? Y vemos, todos conocen la historia de José, que fue un joven, dice la palabra de Dios, de 17 años. Y que él dice, miraba la conducta de sus hermanos, que se portaban mal. Y él dice, siempre llevaba la noticia a su padre. Y dice la palabra de Dios que su padre, dice, lo quería más que a todos. Pero es que ya Dios lo había, ¿verdad?, apartado, porque en el futuro él iba a ser de bendición para muchos, ¿verdad? Tal vez hay mucha gente que la han aborrecido porque después que era un católico, ahora ya es un cristiano evangélico. Y eso pasa, amada iglesia, que muchas personas odian a sus familias porque dicen que somos protestantes, ¿verdad? Pero que Dios, si Dios los ha levantado, los ha traído a sus caminos para que nosotros seamos de bendición, ¿verdad? Para muchas personas, tanto para ellos. Vemos la palabra del Señor. También vamos a leer ahí en el mismo capítulo, en Génesis 37, 13, dice la palabra: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Vemos a José siempre él obediente, en que sus hermanos no lo querían. Dice que ellos andaban apacentando, dice, las ovejas. Pero dice que le dijo su padre: ven, anda a dejarles alimento, ¿verdad? Y vemos que él fue obediente. No le importaba a él cómo sus hermanos lo miraban, ¿verdad? Pero él estaba obedeciendo, ¿verdad?, a su padre. Y así quiere nuestro Dios que seamos obedientes, ¿verdad? Él los va a enviar, ¿verdad?, en diferentes partes, no importa, ¿verdad?, donde sea, pero él los va a enviar. Tal vez vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero cuando Dios está con nosotros, sea lo que sea, Dios los va a prosperar. Amén. Y vemos, dice la palabra de Dios más adelante allí, que los hermanos, dice, pensaron mal contra él. Dice que quisieron matarlo, ¿verdad? Vemos a través de la palabra de Dios
que dice que los hermanos agarraron a José y lo metieron en una cisterna, dice. Pero la cisterna, dice, estaba seca, no tenía agua. Pero ellos, dice, lo querían matar. Pero cuando Dios está con nosotros, no importa en que el diablo se levante, ¿verdad? No importa en que el diablo se levante, pero cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, se va a cumplir ese propósito. Sí, porque tenemos un Dios maravilloso. No importa que el diablo se le levante, amado hermano, hermana. No importa que se levante, pero Dios va a cumplir su propósito en usted si usted se mantiene agarrado de la mano de Dios. Tal vez José, en aquel momento que vio a sus hermanos que lo tiraron en aquella cisterna, se había sentido triste, solo. Y los hermanos, dice, ve cuántos hermanos eran, ¿verdad? Lo agarraron, dice, para matarlo. Pero había uno que dijo, no lo matemos, porque es carne de nuestra carne, que eran los hermanos. Pero digo yo, José se sentía triste porque estaba solo. Ya metido en la cisterna, dice, él decía que lo sacaran. Pero cuando Dios tiene el propósito, vemos la mano de Dios allí, ¿verdad? Vemos que dice que los hermanos estaban comiendo y que el hombre le gritaba que lo sacaran. Pero vieron, dice, que venían unos ismaelitas, dice que dijo uno, vendámoselo a ellos. Ve que a veces en que el enemigo se levante, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Dice que lo vendieron por 20, dice, no sé si moneda, no sé cómo dice ahí la palabra de Dios, pero acá es que lo vendieron. Dice que lo llevaron, dice, a Egipto. Amén. Entonces Dios cumpliendo, vemos cómo Dios va cumpliendo el propósito, el sueño de que José tenía. El sueño de que José había soñado. Porque cuando hay una persona, una mujer o un hombre que buscan de Dios, Dios va a revelar, ¿verdad? Dios va a revelar cosas. Cuando nosotros lo sometemos a la palabra de Dios, Dios va a revelar cosas. Dice, Dios lo va a hacer que tengamos sueños. Recuerde, amada iglesia, cuando si usted se somete, si buscamos de Dios, oramos, leemos la palabra, ayunamos, Dios lo va a usar. Pero recuerde que el diablo le va a hacer la guerra. Porque dice la palabra de Dios, vamos al libro de Daniel. Dice que no le gustaba a aquella gente cuando Daniel oraba, dice. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero Dios le revelaba las cosas a Daniel. Por eso le digo yo, cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos va a revelar las cosas. Pero también el diablo se va a levantar. Aquellos dicen que habían firmado un edicto, que el que lo miraban, dice, orando. Entonces el enemigo se va a levantar cuando nosotros oramos. Pero sabemos que cuando nosotros buscamos de Dios, es para la vida espiritual. Busquemos de Dios. Porque si nosotros no buscamos de Dios, amada iglesia, corremos peligro nosotros. Tenemos que estar siempre nosotros calentitos, buscando la presencia de Dios. Sí, amada iglesia, porque si los desanimamos, los helamos y después ya no vamos a querer venir a la iglesia. Sí, porque el enemigo anda buscando la oportunidad de que nosotros los desanimemos y sacarnos de los caminos del Señor. Entonces el propósito no se va a cumplir si nosotros los apartamos del camino de Dios. Entonces vemos la historia de José. Dice la palabra de Dios que fue vendido y llevado, dice, lo vendieron en Egipto. Y vemos a través de la historia, todos la conocen, la han escuchado, que vemos que cuando José llegó a ese lugar, dice, fue de bendición en Egipto. Amén. Dice la palabra del Señor que vino una hambruna. ¿Sí o no? ¿Dice la palabra eso, amada iglesia? Dice que venía una hambruna, dice. Pero Dios
había llevado con un propósito la vida de José a ese lugar. Por eso tenemos un Dios tan maravilloso, amada iglesia, que tenemos que nosotros tener esa confianza. Tenemos que nosotros tener esa confianza. A veces nosotros tenemos dudas de lo que Dios puede hacer en nosotros. Por eso hay que seguir siempre adelante en los caminos del Señor, peleando en la buena batalla de la fe. Dice la palabra de Dios que cuando ya dice José era una persona, dice que era como segundo creo que de Potifar, pastor. Cuando llegó al palacio, era el segundo. Vemos, ¿verdad? Pero vemos que ya estando él allí, dice que la mujer, dice que quería que él se acostara con ella. Y así hay en estos tiempos muchos ministros han caído en la garra del enemigo. ¿Por qué? Porque se han descuidado. Porque el enemigo lo va a hacer la oferta a nosotros, tanto hombres como mujeres. El enemigo, dice, se levantó en aquel lugar y dice que José le huía a esta mujer. Si yo me pienso que si José hubiera cedido a lo que esta mujer quería, no se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado de que tenemos que nosotros tener temor. Porque cuando nosotros tenemos temor, lo vamos a apartar de toda cosa que quiera hacer el enemigo. Vemos a través de la palabra de Dios, dice que esta mujer, dice, se le insinuaba todos los días. Ella quería hallar, dice, la oportunidad de hacer caer a José. Pero él dice, respetaba. Dice que todo lo que había ahí en ese lugar, todo él podía hacer, pero no podía tocar a la mujer del amo, ¿verdad? Porque él tenía ese temor de Dios. Y si no hubiera tenido ese temor de Dios, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera cumplido el propósito, los sueños que él había soñado. Poderoso Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, amada iglesia. El enemigo es tan astuto. El enemigo es astuto. Cada una de nuestra cabeza tiene un precio. Si nosotros los descuidamos, el enemigo no duerme. Cada uno de nuestra cabeza tiene un precio. Todo cristiano que ha llegado a los caminos del Señor tiene un precio. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Pero si nosotros descuidamos esta salvación, podemos ir al infierno. Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Escuchó, amada iglesia? Su cabeza vale un precio. Y el diablo va a querer pagar lo que sea por su cabeza. Poderoso Dios. No se descuide. No los descuidemos. El diablo le va a hacer oferta. No se descuide. Acuérdese de esta palabra que le estoy diciendo. No se descuide. Su cabeza vale un precio. Jesucristo pagó en la cruz de Calvario. No descuide esa salvación. Jesucristo, por amor a usted, pagó con sangre. Fue latigado, escupido, maltratado. Pero tenemos que nosotros decidir de verdad si servirle a Dios
o seguir a como estamos. Si sigue como está, recuerde que va por mal camino. Y lo vamos a lamentar nosotros si no obedecemos el consejo a la palabra de Dios. Lo vamos a lamentar si descuidamos esta salvación que ha sido gratuita. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. No descuidemos. Tenemos que ser valientes como José. José dice que aquella mujer se le insinuaba, dice, pero José tenía temor de Dios. Y a veces a nosotros nos falta temor de Dios, pero a veces le fallamos a Dios. A veces la gente quiere estar jugando. Hay una palabra en Gálatas que Dios no puede ser burlado. No descuides la salvación. A veces podemos decir nosotros, no me pasa nada. No me pasa nada, decimos. Sigo en lo mismo. No me pasa nada. Tenga cuidado. Sea valiente como José. Húyale. Húyale al pecado. Pues dice la palabra del Señor allí, la historia de José, que esta mujer dice, lo agarró, dice, agarró sus ropas. ¿Y qué hizo él? Corrió. Tenemos que correrle al pecado. Tenemos que correrle. Poderoso Dios. Dios no se va a cansar de hablarnos. Pero dice la palabra de Dios que cuando José salió huyendo, dice aquella mujer la acusó. Dice que José dice fue preso, pero como tenía temor, estando preso, dice fue una bendición. Dice que después dice, donde quiera, si vemos la vida, la historia de José, donde quiera que él fue, siempre fue como cabeza. Donde quiera él iba, pero es que tenía el temor de Dios. Él iba a hacer la diferencia donde quiera que él iba. Y él era inocente. Fue puesto en la cárcel, dice. Pero vemos cómo cuando una persona tiene temor de Dios, Dios lo va a prosperar donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. En que el enemigo se levante. Vemos a través de la palabra de Dios que dice que él era, dice, encargado de la cárcel. Y él estaba preso. Vemos la gracia de Dios con los hijos, ¿verdad? Con sus hijos. Cuando nosotros, ¿verdad? Le guardamos, tenemos el temor. Vemos la mano de Dios. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es bueno. Ya vamos a terminar, amada iglesia. Vamos a irnos a Génesis 42, 1. Aconteció que viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando?
y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciende allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Vemos a través de la palabra de Dios que ahí se cumple el sueño, ¿verdad? De que los sueños que había soñado José, que él les dijo del sueño, ¿verdad? Que se inclinaban a él. Vemos se empiezan a cumplirse los sueños que José tenía, ¿verdad? De aquellos hermanos que lo odiaban primero, dice, por los sueños. Lo odiaban, no lo querían, lo quisieron matar. Pero él dice, hizo como que no los conocía y les habló, dice, pesadamente. Alabado sea Dios. Vamos a irnos a Génesis 45, 1 al 8. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, que cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, Dios quiere bendecir a la familia, vemos que José sufrió mucho. Sufrió mucho, pero él se mantuvo guardando esa palabra, ¿verdad? Me mantuvo él en la obediencia, se mantuvo en la obediencia a Dios primeramente, ¿verdad? Porque como Dios usó a José para llevarlo después, dice, como se cumple la palabra de Dios allí, sigue siendo más adelante, de que José mandó a traer a su padre, y dice, y toda la familia. Vemos cómo se cumple el propósito en la vida de José, ¿verdad? Y así se puede cumplir en usted también. Si nosotros lo mantenemos en la palabra de Dios, Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros.
donde quiera que estemos, Dios nosotros vamos a ser de bendición para muchas personas. Pero nosotros tenemos que mantenernos en los caminos del Señor. Habla una palabra aquí en Proverbios 1:16 que dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Poderosa palabra y dura palabra, amada iglesia. Dice que si nosotros los apartamos del camino de la sabiduría, del camino de Dios, vendrá, dice, a parar en la compañía de los muertos. Es tremendo cuando el ser humano se aparta del camino de la verdad, del camino de Dios, va rumbo a la perdición, rumbo a la muerte. Pero tenemos un Dios, amada iglesia, un Dios que nos ama con amor eterno, dice la palabra de Dios. Dios siempre nos habla a nosotros para que nosotros seamos librados de todo peligro que haya. Pero tenemos que estar agarrados de su mano, ¿verdad? De su mano poderosa. Vamos a leer en Salmos 91:15. Dice la palabra: me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dice, cuando nosotros le invocaremos, dice la palabra de Dios, Él estará con nosotros en la angustia. No sé si usted está pasando por alguna angustia, por algún problema, por alguna dificultad, pero créale a Dios que Él va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Nada más que nos queda, amada iglesia, no apartarnos del camino de la verdad, porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso que nos ama cada día, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino dice que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes, amada iglesia, Dios va a cumplir, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. Nada más que nos queda no desmayar, que sigamos adelante. Tal vez para el hombre ya no se puede hacer nada, pero todo está en manos de Dios, ¿verdad? Todo está en manos de Dios. Tal vez para usted, tal vez dice usted, no, esto no se va a cumplir, pero sí se va a cumplir si se mantiene agarrado de la mano de Dios. Así como José fue de bendición, se cumplió ese propósito, el propósito va a cumplir con usted también. Amén, amada iglesia, pónganse de pie. Amén, le doy gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad?, que me ha permitido traerles el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que ojalá que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Créanle a Dios que Dios grandes cosas hará en su vida. Si alguien le habló la palabra, ¿verdad?, puede pasar adelante, ¿verdad? Que nosotros clamamos al Señor, tal vez su propósito o lo que usted le ha pedido al Señor no se ha cumplido. Tenga la fe que Dios cumplirá ese propósito, ¿verdad? O lo que usted le está pidiendo a Dios. Amén. Voy a hacer una oración allá para los que están viéndolos a través de las redes sociales. Si alguno va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, sé que me has hablado, Dios mío amado, gracias por hablar a mi vida. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor amado, que me perdones. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esa oración, que Dios me le bendiga. Aquí los que están en el altar, Padre Dios mío, gracias le damos en esta hora, Padre amado. Gracias por tu palabra, Dios mío, que usted nos ha mandado, Dios mío, en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor amado, que han escuchado tu palabra, hermanos y hermanas, Dios mío. Dios amado, cada uno de los que ha pasado a este lugar, Señor, los que se han quedado en la silla, Dios mío, yo pongo en tus manos a cada uno, Dios mío, ayúdales. Ayúdanos cada día, Señor amado, a seguir adelante, para que ese propósito, Señor amado, se cumpla, Señor. Sé, Dios mío, que usted grandes cosas tiene con cada uno de tu pueblo, con cada uno, Padre Santo, de aquellos, Señor amado, que a ti claman, Señor.
de aquellos que son temerosos, Dios mío, de ti, mi Dios, que claman de día y de noche, Señor amado. Sé que usted no los va a desamparar, Dios mío. Ayuda a cada uno, Señor amado. No sé la necesidad que hay en ellos, pero yo clamo, Dios mío, por cada uno de los que han pasado este lugar. Ayúdele, Señor, cada día a seguir adelante en tus caminos. Fortalézcalos, Dios mío, que el propósito se cumpla en cada uno, Señor, y en cada uno de los que están aquí en las sillas. Padre, ayúdalos, fortalézcanos y guíalos, Señor. Ayúdanos para seguir en tus caminos cada día, Señor. Fortalezca este pueblo, Señor, que le crean cada día, que tengan esa fe, Señor amado, esa valentía de seguir en tus caminos, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros, Padre amado. Gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Cristo. Y gracias le damos a Espíritu Santo por este momento. Gracias, Señor amado. Bendito es tu nombre. Amén y amén.